Este video corresponde a la clase de compuestos inorgánicos. Decimos que los compuestos inorgánicos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios de acuerdo al número de elementos que formen esos compuestos. En el caso de los compuestos binarios, por lo tanto, se encuentran formados por átomos de dos elementos. Estos compuestos binarios pueden ser los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Para el primer caso, para el caso de los óxidos, decimos que son compuestos inorgánicos, compuestos binarios, ya que están formados por dos elementos químicos, y corresponden al producto de la reacción entre un elemento químico y el oxígeno molecular. Por lo tanto, este signo más en química corresponde a que se está produciendo una reacción. ¿Sí? Entonces decimos que un elemento reacciona con el oxígeno molecular. Esto da origen a los óxidos. Ahora, como en la tabla periódica se dividen los elementos en metales y no metales, también en el caso de los óxidos se van a dividir en dos grupos de acuerdo a qué tipo de elemento sea el que va a reaccionar con el oxígeno molecular. Por lo tanto, si tenemos un metal que reacciona con el oxígeno, un no metal, perdón, que reacciona con el oxígeno molecular, vamos a obtener un óxido denominado ácido. En el caso de que el elemento sea un metal que reacciona con el oxígeno molecular, se va a obtener un óxido de tipo básico. En el caso de los compuestos, muchas veces representamos fórmulas generales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ponemos siempre un elemento delante y otro detrás. Para poder formular, nosotros tenemos que tener en cuenta que se pone siempre primero, vamos a ir viendo algunas excepciones, obviamente, siempre primero el elemento que es menos electronegativo y luego el más electronegativo. En el caso de los óxidos, sean óxidos de tipo ácido o básico, siempre vamos a tener al oxígeno que se coloca detrás, que se coloca después. Y antes, en la primera parte, aparece el no metal o el metal. Esto es porque tienen menor electronegatividad. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el carbono se combina con el oxígeno, se obtiene el dióxido de carbono. En el caso del azufre, con el oxígeno, podría ser, en este caso, el trióxido de azufre. Bien, en este caso, los dos elementos son no metales, por eso decimos que son óxidos de tipo ácido. En el caso de los óxidos básicos, como ejemplo, coloqué el óxido de sodio y el óxido de magnesio. En ambos casos tenemos dos metales que se combinan con el oxígeno. En el caso del segundo grupo, que corresponde a los hidruros, vamos a tener que un hidruro metálico es un compuesto inorgánico. Dentro de los compuestos inorgánicos es un compuesto binario, está formado por dos elementos distintos. Los hidruros corresponden a el producto de la reacción entre un elemento y lo que es el hidrógeno molecular. También vamos a tener dos grupos de acuerdo a si el elemento es un no metal o un metal. Si el elemento es un no metal que reacciona con el hidrógeno molecular, el hidruro se denomina no metálico o covalente. Y la fórmula general es hidrógeno y el no metal. Por ejemplo, el caso del cloruro de hidrógeno y el caso del sulfuro de hidrógeno. En el caso del segundo grupo, que corresponde al producto de la reacción entre el metal y el hidrógeno molecular, vamos a obtener un hidruro denominado metálico o salino. La fórmula general la vamos a indicar escribiendo el metal primero y luego el hidrógeno. Como ejemplo, les puse acá el caso del hidruro de sodio y el hidruro del calcio. Pero fíjense que las fórmulas de los hidruros son totalmente al revés. Y esto tiene que ver también con la electronegatividad. El hidrógeno tiene menor electronegatividad que el resto de los no metales, por eso acá lo colocamos primero. Y en el caso de que se una con un metal, el hidrógeno tiene mayor electronegatividad que los metales. El siguiente grupo corresponde a los hidrácidos, que se denominan ácidos binarios. Conceptualmente, un hidrácido es un hidruro covalente, o sea que es uno de estos, que se encuentra
disuelto en agua. Entonces decimos que se encuentra en solución acuosa. ¿Qué es lo que sucede con ese compuesto? Bueno, resulta que los hidruros no metálicos se encuentran en el estado gaseoso. Al formar parte de una solución acuosa, van a estar ahora en una forma líquida. De esta forma, en solución acuosa, adquieren características de los ácidos, como por ejemplo, queman, son corrosivos y cambia la fórmula y la nomenclatura, o sea, la forma de nombrarlos. Luego vamos a avanzar en cómo es la nomenclatura de cada uno de los compuestos. No todos los hidruros covalentes pueden ser hidrácidos, solo las combinaciones que se dan con el hidrógeno y el azufre, el yodo, cloro, flúor, bromo, telurio y selenio. ¿Cómo se diferencian? En la fórmula, bueno, en realidad como la definición dice que es un hidruro covalente, la fórmula corresponde a la misma que marcamos acá. La diferencia es que entre paréntesis vamos a poner una A con una C que corresponde a que se encuentra en solución acuosa. Por ejemplo, el caso del cloruro de hidrógeno, acá tenemos la fórmula, es la misma, pero como es un hidrácido, tenemos que marcar que se encuentra en solución acuosa. La A con la C indica esto, acuoso. ¿Cómo se nombran? Bueno, se van a nombrar, en este caso, se va a anticipar la palabra ácido y se va a dar la terminación hídrico al no metal. Por lo tanto, acá vamos a tener el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico. Igualmente, luego vamos a profundizar en este tema. En el caso de las sales binarias, tenemos la combinación entre un metal y un no metal. Por lo tanto, la fórmula de las sales binarias, ¿sí?, se va a indicar colocando el metal primero y luego el no metal. Estas N que yo marco en las fórmulas corresponden a el número de átomos de cada uno de los elementos que puede formar parte de la estructura, o sea que eso puede ir variando. Ejemplos podríamos tener el caso del cloruro de sodio, ¿sí?, el bromuro de calcio, y fíjense que siempre estoy anteponiendo el metal y luego el no metal. Esto también coincide con la forma de establecer las fórmulas químicas considerando el elemento menos electronegativo primero.